Pues comenzamos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta mañana habíamos acabado diciendo: el niño crecía y se fortalecía en el Espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de la manifestación a Israel, que es el número 80, el versículo. Pero vamos a meternos con el capítulo 3 de Lucas, que dice: en el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. A los que venían para ser bautizados les decía: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando: tenemos por padre a Abraham. Pues os digo que Dios es capaz de sacar de estas piedras hijos de Abraham. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. La gente le preguntaba: ¿entonces qué debemos hacer? Él contestaba: el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó: no exijáis más de lo establecido. Unos soldados igualmente preguntaban: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les contestó: no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el niño crecía, entonces, ¿no? Ya lo tenemos crecidito. Y se fortalecía en el Espíritu. No sé si os suena o no os quiere decir nada esta frase, pero de Jesús dice lo mismo cuando se pierde en el templo y su madre se cabrea, claro, como es normal, ¿no? ¿Qué va a hacer una madre? Además, muy diplomática ella, porque si os dais cuenta, en esta película, entre el uno que deja mudo, ¿no? Y el otro que no habla, y lo digo por José. ¿Alguien recuerda alguna palabra de José? Es que no hay ninguna. José no habla. Por eso digo, sí que es cierto que se le aparecen sueños, pero resulta que cuando hay que echar la bronca al niño,
allá en el templo, es la madre la que dice, hijo, tu padre y yo, me parece que aquí el tema de la autoridad, tu padre y yo, no, esto no es como el rey Juan Carlos, la reina y yo, no, esto es al revés, tu padre y yo andábamos preocupados por ti. Y se ve que Jesús tenía carácter, ¿no? Porque saltar así, oye, ¿no sabías que tenía que hacer las cosas de mi padre? Y ahí, a ver cómo te la tragas, ¿no? Pero sí que dice que volvió con ellos y les estaba sujeto y crecía en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios. Entre los otros. Sí, pero el punto es el crecimiento de la gracia, ¿no? En una letra que yo puse me ponían en jaque el crecimiento de la gracia. La gracia crece, ¿eh? No hay ningún problema y de hecho tenemos el texto, como estoy diciendo, en que Jesús crecía en gracia. Y aquí tenemos el caso de Juan, que crecía y se fortalecía en el Espíritu. El Señor nos llama a crecer y a crecer siempre y a dejarnos llenar por el Señor. Y es más, nos llama a encontrarnos con Él como hace como en el propio Juan. Muchas veces pensamos, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que evangelizar? Y nos preocupamos demasiado por la misión. Y nos preocupamos demasiado poco, o puede ser que nos preocupemos demasiado poco por crecer personalmente. Y el Señor nos llama a crecer. Porque para la hora de dar, ya el Señor busca su momento y su oportunidad. Y Él lo hace siempre. Por eso es muy importante lo que nos está contando de que el niño crecía, se fortalecía en el Espíritu. ¿Qué significa fortalecer en el Espíritu? Pues que el Espíritu del Señor iba ayudándole y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. El desierto siempre ha sido el lugar del encuentro con Dios, el lugar del silencio. Y es curioso porque los evangelios nos hablan de cómo Juan predicaba en el desierto. Y yo digo, pues no sé quién predicaría. Como no sean los rebaños de cabras y encima son pequeños, no, porque allí no hay mucho donde comer, con lo cual un rebaño no lo puedes tener muy grande, porque lo único que puedes hacer es que se te mueran las cabras, ¿no? Pero es que además, si vemos los desiertos de Israel, la verdad que son penosos, porque dices, bueno, el desierto que tenemos acá en Almería, pues todavía, bueno, pues más o menos tiene 4 hierbajos y sí que se pueden alimentar, pero es que allí nada, allí es arena y más arena y más arena, salvo que bajes hasta Jericó y ahí en Jericó ya aquello es más tipo oasis y tipo vergel, pero el desierto, allí no hay nada. Sin embargo, es el lugar del encuentro con Dios. Y es el lugar donde se va a encontrar a Dios. Y es curioso porque si Juan predicaba en el desierto, no es que se dedicase a predicar a las cabras, como digo, y a los saltamontes que había por ahí sueltos, que esos se los comían, no los predicaba, ¿no? Sino que cuando la gracia de Dios está con una persona, el Señor te manda a las personas a las que tú tienes que evangelizar. Con eso no estoy llamando a la holgazanería para los que predican. Ojo. ¿No? Porque a veces con eso podemos justificar nuestra falta de interés por predicar o por llegar. No, ahora que el Papa nos pone de moda el que hay que salir a las periferias. Yo lo digo porque, curiosamente, mi experiencia es que no he salido nunca a las periferias. Yo, como digo, las periferias han venido a mí siempre. Entonces, cuando vives en el Señor te pone la gente. Y sí que digo, yo no me he dedicado nunca a pescar en pecera ajena. Y me explico. Yo siempre, como digo, voy a alta mar, que ahí no hay problema. Yo no me dedico a ir a las parroquias y coger y pescar, ¿no? Por ejemplo, uno de los debates que hay ahora mismo a nivel de diócesis y de parroquias es el tema de los retiros de Maús, ¿no? ¿Qué ocurre con los retiros de Maús? No lo digo ni por mal ni por bien, sino por una situación, ¿no? No ha nacido como movimiento, pero sin embargo, claro, allá donde se hacen los retiros de Maús, resulta que la gente va
y se queda en la parroquia donde ha recibido el grupo de Emaús. Se crea el grupo estufa y los que con buena intención han mandado de otra parroquia se han quedado sin gente en la parroquia. Eso es pescar en pecera ajena, ¿no? Yo lo que digo, a mí, la gente que tengo de otras parroquias, yo lo que sí que solemos hacer es que cada uno pues se puede integrar, con los jóvenes sobre todo, se puede integrar en su propia parroquia. Sí, como grupo de referencia está el grupo parroquial, el centro juvenil, pero luego hemos tenido pues chicos que han estado de monitores en el centro de tiempo libre de la parroquia de la Santa Cruz, por ejemplo. Los hemos tenido en distintas parroquias, aparte de la nuestra, ¿no? Con esto que estoy diciendo, que el Señor al final te trae a las personas cuando vives en esa dinámica. ¿Por qué? Porque el amor es difusivo. El amor al final se propaga, la noticia se aumenta y las personas pues vienen. Y a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, por aquello de que uno siempre tiene ganas de empezar a predicar o a anunciar el Evangelio, ¿no? Sobre todo cuando uno ha entrado al seminario desde muy pequeño, pues os podéis imaginar, 16 años en un seminario, ya uno tiene ganas de independizarse, como uno suele decir, ¿no? Porque claro, dependes de tus padres hasta para comprar un bolígrafo. Y eso como que al final cuesta. Claro, en mi época no es como ahora. En mi época la carrera era de 6 años, más luego la licenciatura, la especialización, otros 2, son 8 años de carrera. Como decíamos, más que la carrera de un médico, ¿no? Más luego, si te habías tirado el AEGB, el bachillerato y el COU y todas las historias, pues al final uno tenía ganas de ordenarse de cura, ¿no? Como se suele decir. Y sin embargo, vemos aquí en retrospectiva que lo que os planteaba esta mañana con Juan Bautista. Ya que nos va a durar tan poco, porque no lo aprovechamos un poco más, ¿no? Podía haber, porque, a ver, os decía, más o menos, por la misma época, poco antes de Jesús se pone a predicar. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, Poncio Pilato estaba de gobernador de Judea. Jesús muere con Poncio Pilato, Herodes estaba de tetrarca, conocemos la historia de Herodes, el hermano de Filipo, estaba bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, todos conocemos la historia de la muerte de Jesús. O sea, nos situamos todos en nada de tiempo. Hasta entonces se tiene que tirar Juan, ¿no? ¿Y por qué no? O sea, el tiempo de Dios no es como nuestro propio tiempo, sino que el Señor se encarga de hacer su obra y de extenderla en el tiempo, en el lugar y en el modo que más le interesa al Señor y que más bien puede hacer. ¿Por qué? Pues porque, como os planteaba, 350 años sin profetas. Pues bueno, ya que tenemos a un profeta y vamos a tener dentro de nada al propio Mesías, pues no sé, unos pocos años, ¿no? Ahí ambientando al pueblo de Israel y que le crees la expectativa. Sin embargo, en tan poco tiempo, Juan sube como la espuma. Evidentemente había mucha hambre de Dios. Y hoy también estamos en una época, por eso es por lo que también el Señor me ha puesto que hable de Juan Bautista. Porque hoy hay mucha hambre de Dios y hay muy poca palabra que viene de Dios. Más que nunca en esa época estaban los escribas, los fariseos. Allí, como digo yo, había comentarios de las Sagradas Escrituras para dar y tomar, pero no había profetas. Y yo sigo diciendo que hoy, en nuestro momento de la Iglesia, necesitamos profetas. Necesitamos verdaderos testigos del Señor. Y el Señor nos llama a tener esa vida y a tener esta experiencia que tiene Juan del Señor y a tener esa proyección. Y no digo que hoy no haya personas que sean de Dios, ojo, pero necesitamos más profetas. Sí, dime. ¿Qué profeta significa testigo del Señor? Profetas son los que anuncian un mensaje de Dios. Digo, profetas y testigos del Señor. Y no digo, vuelvo a repetir, no digo que no lo haya, pero digo que necesitamos
En nuestro mundo, en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, necesitamos profetas y profetas de esperanza. ¿Por qué? Porque el amigo Juan no viene a hablar de condena, viene a hablar de conversión. Y viene a hablar de preparación del pueblo de Israel. Por eso es por lo que digo, justo en ese momento vino la palabra del Señor sobre Juan. A veces tenemos demasiadas prisas y Juan tiene que esperar 30 años para que le venga la palabra del Señor. Qué bueno es vivir a ritmo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a quien primero quiere predicar el Señor es a cada uno de nosotros. Yo soy el primero que recibo lo que yo predico. Y el Señor nos envía a que dejemos que el Señor cale en cada uno de nosotros su palabra y que el Señor, pues como Juan, nos haga ¿qué? Precursores y anunciadores ¿de quién? Del Señor. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros anunciamos a Jesucristo y los demás han conocido a Jesucristo, nosotros lo que hacemos es estorbar. Y, a ver, me explico. Esto es como cuando salíamos en cuadrilla de más jóvenes, ¿no? Y entonces ibas con uno o ella iba con otra y entonces, oye, ese chico parece majo, ¿eh? Pues sí, hasta que ya parece que al final la una hacía de Celestina y la chica y el chico pues se enamoraban. Y una vez que el chico y la chica se enamoraban, pues la que había hecho de Celestina pues no hacía más que estar de sujetabelas. Entonces, pues al final o desaparece o lo único que hace es estorbar, como digo yo. Y con el Señor pasa lo mismo. Es importante que nosotros llevemos al Señor, pero que no nos quedemos con el Señor. O mejor dicho, que la gente no se quede con nosotros. ¿Por qué? Porque uno de los grandes peligros que tenemos hoy en nuestro momento actual en la Iglesia es que prediquemos, en vez de a Cristo, nos prediquemos a nosotros mismos. Y busquemos que la gente no le siga al Señor, sino que nos siga a nosotros. Y a mí esto me parece muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando uno busca que lo sigan a él, primero es un narcisismo. O como lo queramos llamar, o es un histrionismo, o es, pues eso, un egocentrismo. ¿O qué? Pues es buscarnos a nosotros mismos y que nos quieran. A ver, que el buscar que nos quieran es legítimo, pero no utilizar al Señor como pantalla. ¿Por qué? Porque si estamos predicando a Jesucristo, yo lo que siempre digo es, en mi vida de sacerdote lo que intento es no estorbar a Dios. ¿Para qué? Para que el Señor haga su acción y su obra en cada persona. Y que los demás descubran lo que yo he descubierto. Yo he descubierto el amor de mi vida, que se llama Jesucristo. Estoy totalmente enamorado de él hasta las trancas. Iba a decir como el primer día, yo creo que mucho más. Y a mí lo que me interesa es compartir y que precisamente esa experiencia que yo tengo la tengáis. Y la tengan las personas que me escuchan. Pero no que a costa de eso, la gente diga, qué cura más majo. Uy, qué bien. ¿No? Y tengas ahí todo el séquito eterno, ¿no? De uno. Yo los llamo, y se los llama en muchos sitios, los curas selfie, ¿no? Que están en el centro de todas las fotos. Y si no están en el centro de las fotos, están con traje llamativo, para que se vea bien quién es el cura de la situación, ¿no? Y a mí me parece, como digo, muy peligroso. ¿Por qué? Porque las personas defraudamos, somos limitadas, tenemos nuestras manías y al final no convencemos. Y aquí el único que sacia la verdadera sed que tenemos de eternidad, el único que la sacia es Jesucristo. Y de eso se trata. ¿Y qué ocurre? ¿Os imagináis que a mí mañana me cambian de parroquia? ¡Qué bien! Yo cojo el centro juvenil, 60 jóvenes, más monitores y tal, 80 jóvenes, más padres, 100 y pico personas en el centro juvenil, me cojo el centro de tiempo libre, 50 niños con sus 17, 18 monitores y me los llevo a la otra parroquia donde me manden. ¿Y qué hago? Primero me cargo la parroquia de la que me marcho, la dejo esquilmada y al final ¿a quién están siguiendo? ¿Y por medio qué hago?
Pues la gente que se queda en el medio del camino, un montón de gente, porque fíjate, se ha marchado el cura, porque fíjate la que nos han hecho, el obispo, no sé quién, no sé cuál. Y al final lo que tenemos es un montón de muertos. Y a veces irrecuperables. ¿Por qué? Porque como nos hemos buscado a nosotros mismos, lo único que hemos hecho es defraudar. Y lo único que hemos hecho es, pues fíjate, con la obra, con la proyección. No, o sea, realmente, en quien tiene que votar, yo lo que digo, yo paso, y lo digo mucho en mi parroquia, y los que andéis por ahí por la parroquia me habéis oído varias veces, yo paso, pero vosotros permanecéis. Y sois vosotros los que tenéis que permanecer. Y precisamente ahí está la gran virtud de San Pablo, que monta un montón de comunidades, pero pivotan en las propias comunidades. Y él lo que hace es servir, no arrastrar. ¿Por qué? Porque a quién siguen, que no somos de Pablo, que no somos de Pedro, que somos de Cristo y Cristo de Dios. Y eso es a quien tenemos que encontrar, de quien nos tenemos que enamorar, con quien tenemos que tener ese amor responsable y vivir eternamente en ese matrimonio espiritual. ¿Por qué digo todo esto? Porque aquí está el eje de San Juan. Si realmente vemos, viene la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, y le viene ¿dónde? En el lugar donde lo puede encontrar, en el desierto. Qué bueno es ponerse a tiro, ¿no? Porque él lo buscaba. Y el Señor viene concretamente, como vino donde María, como vino donde Zacarías, cuando estaba en el templo echando incienso a Dios, viene donde está, y viene a buscarlo donde está. Y el Señor está viniendo hoy, aquí y ahora, a tu propia vida, de la misma manera que vino con Juan. Y viene la palabra del Señor, y es cuando te toca el corazón para decirte el Señor una y mil veces que te quiere, y que te quiere para Él, y que eso no está reñido con la vida que llevas. Al contrario, la va a llenar de plenitud y de amor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, aquí y ahora, a través de Juan. Pero con una diferencia, con que nos está preparando una conversión para vivir ese encuentro y potenciar ese encuentro con Jesucristo. ¿Y qué hace entonces Juan una vez que tiene esa experiencia y ha recibido esa palabra del Señor? O sea, ese encuentro con Dios en que le ha hablado, pues como le pudo hablar a María y como le pudo hablar a su padre Zacarías. Pues se dedica a recorrer toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Es lo que necesitaban en el pueblo de Israel. Les prepara, les pone en expectativa, les desinstala y les predica, como digo, una conversión para el perdón de los pecados. ¿Qué significa convertirse? Significa cambio, vertirse en inundarse. ¿Qué significa convertirnos? Pues no sé, como en palabras del testimonio de Rañero Cantalamessa, ¿no? Cuando él comparte la experiencia que él tuvo de Dios, es cuando él tiene ese sueño y él se imagina que va en esa, iba a decir calesa, en ese carruaje, ¿no? Llevado por caballos, en que él va llevando las riendas de los caballos y el Señor se sienta a su lado y le dice: déjame llevar las riendas de tu vida. ¿A quién? A Rañero Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia del Papa, ¿no? Y Rañero Cantalamessa cuenta esa experiencia de Dios, que en definitiva es la experiencia que todos hemos tenido cuando nos hemos encontrado con el Señor. Realmente, ¿quién lleva las riendas de nuestra vida? Consciente o inconscientemente las queremos llevar nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos miedo a quedarnos sumergidos en la inseguridad. Voy a decir las cosas como son. Lo iba a maquillar con un eufemismo, pero no. A ver, tenemos miedo a eso. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros llevamos el control de nuestra vida, nos sentimos seguros, o pensamos que estamos seguros, cuando estamos llenos de inseguridades, ¿no? Y cambiamos, pues eso, cambiamos como el tiempo, ¿no? O como la bolsa. Pero que no pasa nada, porque el Señor nos ha hecho así y eso no es malo, es nuestra propia realidad. Y el Señor que nos ha hecho así nos abraza con toda esa realidad y entonces es cuando Él nos ofrece
llevar las riendas de nuestra vida, y eso se llama conversión. ¿Para qué? Para que todos nuestros pecados se queden perdonados, no para que dejemos de ser pecadores. Igual estoy diciendo algo muy fuerte. Porque pecadores no vamos a dejar de ser nunca. Y eso no significa que no caminemos a la santidad en la santidad y el Señor no nos haga santos, ojo, no está reñido. Pero cuando tú y yo le entregamos al Señor nuestro pecado se convierte en pobreza. Esa es la diferencia. Y entonces ya el dueño de mi vida no es mi propio pecado, ni yo estoy esclavo de mi pecado, ni del que me mueve o me tienta para el pecado, sino que el dueño de mi vida es el Señor y mi pecado entregado es una pobreza que yo tengo y que el Señor me va liberando poco a poco de ello. Lo que decía esta mañana en el proceso del encuentro con esa prostituta. Es un proceso en el cual el Señor nos va liberando día a día. ¿Y por qué me meto yo en este jardín? Pues porque lo dice después el propio Juan y el propio Lucas, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías, voz del que grita en el desierto. Ya Isaías lo estaba anunciando. Fijaos que Juan, que aparece como una estrella fugaz, como la que siguen los Reyes Magos y luego desaparece, pues resulta que ya estaba anunciada por Isaías. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. ¿Y cómo se prepara el camino del Señor y cómo se allanan los senderos? Esto es lo interesante. A ver, ¿cuántos rosarios tengo que rezar al día? ¿Cuántas vigilias tengo que hacer? ¿Cuántos esfuerzos tengo que hacer? ¿Cuántos méritos tengo que conseguir? Y dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Cómo se prepara el camino y se allana? Los valles serán rellenados. ¿Quién rellena esos valles? Porque si el propio Lucas hubiese querido decir que tenemos que rellenar nosotros los valles, a ver, Lucas es directo, es un historiador, nos ha centrado en qué momento se le aparece la palabra del Señor a Juan, en el año 15 de no sé qué, del reinado de no sé cuál, hubiese dicho, a ver, majetes, tenéis que allanar. No, dice, los valles serán rellenados. ¿Quién rellena nuestros valles? El Señor. Por eso digo que el protagonismo y la gracia y que mueve las acciones nuestras tiene que ser el Señor. Y ahí hay una diferencia total. Nos jugamos la herejía o la santidad. La herejía si lo hacemos por nuestros propios puños, pelagianismo. La santidad si dejamos que el Espíritu lo mueva. ¿Por qué? Porque nuestros propios puños al final, quien ponemos como centro de nuestra vida somos nosotros. ¿Para qué? Para ganarnos a Dios. ¿No? Y aquí no es un concurso a ver quién se gana al Señor. Estos días que hemos tenido las fiestas de San Pedro aquí, a mí hay una de las atracciones que me encanta mucho, que es la carrera de camellos. ¿No? De camellos. La carrera de camellos. Entonces hay un montón de camellos que son de... Son de juguete los camellos. No son de verdad. No son de verdad. No son de verdad. No son de verdad. Tranquilos que no son de verdad. Entonces tú tienes ahí toda una pila de camellos, ¿no? Entonces cada uno se pone en una casilla. Entonces tú quieres que gane el camello 16, te pones en la casilla 16 y tienes que empezar a tirar pelotas para que se metan en unos agujeros y cuantas más pelotas metes, el camello corre más. Así funciona. Y corre. Si metes las pelotas en los agujeros, sí. Si no, no. Desde una distancia, ¿no? En una distancia es como una rampa, tú tienes un montón de bolas y vas tirando las bolas corriendo. Tienes un montón de bolas, tú las vas tirando y según se van metiendo en los agujeros, el camello corre. Pero pues claro, si tú no tiras bolas y no se meten, el camello no se mueve. Sí, será bonito. El que gana se lleva el peluche, ¿no? Muy importante. El peluche motiva o no motiva, ¿no? El perrito piloto que decíamos, ¿no? O el pelocho, según los años. Hay peluches de moda. Claro, eso
¿a quién se debe? Y a mí me encanta por eso. Digo, mira cuánto esfuerzo, cuánto pelagiano junto, ¿no? Entonces están ahí todos pum, 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 pum. Les ves como energúmenos, ¿eh? A uno parece que solo tiene codos. No ves ni siquiera la rampa con los agujeros. Y luego, pues, al final, ¿te puede ganar o no te puede ganar? ¿Qué va? Los más aficionados y más forofos son los más mayores. Y bueno, se les desencajan los ojos ahí, pum, pum, a ver cómo llegan, ¿no? Y a mí me ha encantado verlo por eso, porque es que digo, esto es pura iglesia, ¿no? Ahí todos con sus esfuerzos para ganar al Señor, a ver quién llega primero donde el Señor se coge su cariño, su gracia, y digo, claro, dices, ¡buah! Digo, qué horror, ¿no? Si total el Señor, el perrito piloto ya nos le ha regalado a todos, ¿no? O el peluche, vamos, cada uno el que más le guste, porque igual el perrito piloto no gusta. ¿Me das permiso para ir a verlo? Efectivamente. Sí. Y yo con ella. Efectivamente. Después el participar o no participar, que era por otra cosa. Eso ya depende, ¿verdad? Pues realmente aquí lo que nos dice que es que a Dios no nos lo ganamos, pero la santidad sí que está y es más complicada la santidad. ¿Por qué? Porque yo juego a qué. Pues es muy sencillo, ¿no? Si total, ser cristiano cuesta nada. 52 domingos, ¿no? Son 52 semanas el que tiene el año, 52 domingos, más 12 fiestas, 64 domingos, mucho más. Algún día por ahí que nos puede pillar a desmano, que tengamos un San José que sea de precepto, vamos a poner 65. 65 días al año, misa. Nos vamos a la Cartuja. La de la Cartuja es la más corta porque es medio gangoso y encima no predica, ¿no? Total, 65 misas, una confesión al año, una comunión al año, total, ni robo ni mato, ya está el cielo ganado, ¿no? Ya está. No, qué triste. Ya está, sí, ya está. No hay pecado, hay gracia, ya está, matemática pura, la salvación conquistada. A mí me parece un supino aburrimiento. Pero bueno, Qué pobreza. efectivamente, eso es jugar a salvarse, a conseguir la salvación, que encima no se da por eso, sino por los méritos de la pasión, de la muerte y resurrección de Cristo. Lo emocionante es saber que ya estamos salvados y vivir y disfrutar la salvación de Dios segundo a segundo. Ahí está lo grande. Y el Señor no nos llama a una moral de mínimos, sino a una vida de máximos. Nos llama a la santidad, como decía el cardenal Soñans. Estamos en un tiempo que estamos llamados a la santidad, a ser santos, a disfrutar del amor de Dios, que lo tenemos. Y eso es lo que nos anuncia Juan, que los valles serán rellenados, que los montes y las colinas serán rebajados, lo torcido enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Entonces, ¿en qué consiste? En dejarse moldear por el Señor. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Él es el que modifica, moldea y cambia toda nuestra vida. Hasta el día que no nos aguantamos ni a nosotros mismos, que de esos hay muchos, ¿no? Y el día que no nos aguantamos a nosotros, pobre del que nos pilla al lado, ¿no? Vamos, se entera de quién somos nosotros. Y hasta ese día, el Señor sí que nos aguanta mejor que nosotros mismos. Y entonces el Señor es cuando poco a poco va haciendo en nuestra vida y nos va demostrando cómo es el Señor el que consigue. ¿No habéis vivido la experiencia de llegar a la Cuaresma y querer cambiar de vida y querer cambiar? Yo cuando llegaba a la Cuaresma decía, esta Cuaresma voy a dejar de fumar. Voy a dejar de fumar. Pues duraba 3 días, 4, un mes como mucho. Y después se acabó lo que se daba. O decía, bueno, lo voy a hacer por la otra vía, voy a ir dejando poco a poco. Poco a poco bajabas hasta 7 cigarros al día. Ya cuando ya llegabas a 7 ya la cosa peligraba, ya tambaleaba. Y otra vez al poco tiempo. Y sin embargo, cuando dejas que el Señor lleve tu vida, e incluso eso,
pues el Señor pues se encarga de que uno deje de fumar. De eso ya va a hacer, estamos en el 2023, pues 21 años va a hacer, ¿no? Sin fumar. ¿Por qué? Por gracia de Dios, ¿eh? Porque yo sigo cruzándome con una persona que fuma y bueno, me pego así un olfato que vamos. Pero sin embargo, si uno no fuma es por pura gracia de Dios. ¿Por qué? Pues porque cuando tú dejas que el Señor vaya sanando tu vida, vaya transformando tu vida y vaya siendo Él realmente el centro de tu vida, es cuando tu vida cambia. Y es más, uno además es consciente, de verdad, es consciente de que el Señor lo va haciendo. Uno se convierte en espectador de sí mismo y dice, pero ¿cómo es posible? Así de sencillo, ¿cómo es posible que yo haya dejado de fumar? Pues porque el Señor ha querido. Si no, vamos, lo digo, con todas las de la ley, es así. Y precisamente ahí es donde vemos la salvación de Dios y cómo el Señor nos cambia. Y cómo el Señor nos hace gustar de su presencia, que en un momento nos hace vivir. A mí una de las cosas que me costaba en algún momento, y eso que yo a la Virgen la quiero rabiar, aunque no hable mucho de ella. Bueno, cuando tengo que hablar sí que hablo, ¿no? Pero vamos, es el rezo mecánico del rosario, ¿no? Bueno, hasta lo he tenido que rezar en latín para llevarlo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque yo de que como es más rápido y vas haciendo la traducción simultánea, pues te da más juego, ¿no? Hasta que uno descubre realmente y vivencia en las Ave Marías el misterio de la Anunciación y de la Visitación. Y entras en esa relación con la Virgen, no desde la palabra, sino desde el corazón. Y uno, lo mismo que dice te quiero a otra persona, ¿no? Hoy cuando he llegado a casa, mi padre en cuanto me ha visto, lo primero que ha hecho ha sido eso, ponerse la mano en la cabeza, porque sabe lo que le espera. O sea, yo llego como un Spugni, le digo papi y le hincho a besos en la calva. Como le digo, claro, mi padre como ya se lo sabe, este es mi hijo que viene corriendo a darme besos y entonces ya se pone la mano. Pero claro, en el fondo lo está deseando y está esperando que yo vaya corriendo para meterle los besos encima, ¿no? Y realmente cuando uno funciona desde el corazón, cobra el sentido de una relación en la que uno no se cansa de decirle una y mil veces a quien quiere las mismas palabras. Dios te salve María, ¿no? Llena eres de gracia, en ese espíritu de admiración de corazón a corazón y de cariño. Pero eso no es un esfuerzo de que uno diga, como cuando éramos pequeños y estábamos en clase y te decían 200 veces no tiraré la tiza a mi compañero. Y el caso es que estaba tan a mano el compañero, estaba tan medio dormido que dices, oye, la oreja le venía que ni pintada. Le pegas el tizazo en la oreja. El otro encima pega el chillido. El profesor te pilla, claro, y las 200 veces no te las quitan ni Dios. ¿No? Pero no es con ese espíritu. O sea, uno no se cansa de repetirle 200 veces a la Virgen que la quieres con el Ave María cuando tú precisamente lo estás haciendo desde el sentimiento y desde el corazón. Y ahí es esa experiencia porque en el fondo no es un acto repetitivo. Y decir, no, es un acto de concentración. No, es un acto ¿de qué? De amor. Y es un don de Dios. Sí. Es un auténtico don de Dios. A mí una de las cosas que más me llamó la atención es cómo el Señor lo aprovecha todo, ¿no? Y en mi época, en los años 80, una de las lecturas, pues, que se puso más de moda fue Tatiana Goricheva, que Tatiana Goricheva, hablar de Dios resulta peligroso, era uno de sus libros, y esta mujer, pues rusa, atea, pues se dedicaba al zen y al yoga, ¿no? Podemos decir, pues es que eso es malo. Bueno, pues esta mujer, una de las técnicas que le hicieron practicar como técnica de relajación y de concentración era el repetir el Padre Nuestro. Pues el maestro de yoga, pues gracias a Dios metió muy bien la pata, porque gracias precisamente
a la repetición mecánica del Padre Nuestro en un acto de yoga que a veces escuchamos y ya lo tildan de lo más terrorífico. Resulta que esta mujer se convirtió al cristianismo. Así. ¿Por qué? Porque detrás del Padre Nuestro se le metió el Señor. Y le cambió totalmente. Y así es como el Señor nos está enseñando a dejar que nuestra vida pues cambie. Y en ese momento, en el momento que tú y yo nos cambiamos, nos convertimos y vemos la gloria de Dios, es cuando automáticamente la gente que está en nuestro entorno ve que hemos cambiado. Y cuando las personas están empezando a ser evangelizadas sin que tú y yo seamos capaces de controlarlo. Y fijaos, ¿qué dice? ¿Que Juan se dedicaba a ir por las aldeas y por los pueblos y las ciudades bautizando? No. Se acababa de encontrar con el Señor y ¿qué dice? Que a los que venían para ser bautizados, a esos es a los que evangelizaba. Y les decía, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. En esta época, sobre todo en la mentalidad judía, era muy típico lo que es la pedagogía de choque, ¿no? Por esa línea a veces del miedo, lo que es la etapa educativa francesa de la acción-reacción, ¿no? Los que sois maestras conocéis en las distintas pedagogías, ¿no? Una de las pedagogías es eso, acción-reacción, ¿no? Y la persona, yo ahí no quiero entrar en si es mejor o es peor. Lo que sí que voy es a lo que ocurre en esta época, ¿no? En esta época, ¿cómo nos está enseñando el amigo Juan? Pues nos está enseñando también en parte desde el miedo. ¿Quién nos ha enseñado a escapar del castigo? No os hagáis ilusiones pensando, tenemos por padre Abraham. ¿Y por qué lo hace? Pues para que esa reacción y esa predicación de choque provoque una reacción, y por eso es acción-reacción, provoque una reacción que en aquellos que les escuchan pues se vean interpelados y entonces ellos reaccionen. Y de hecho reaccionan. Y le dicen todo el mundo a Juan, entonces ¿qué debemos hacer? ¿No? Y ahí es donde viene la conversión. Pero no es el que debemos hacer, porque también Pedro, si os acordáis, después de Pentecostés, cuando se pone a predicar, también empieza a decir, vosotros matasteis a Jesús. Y entonces ellos ya asustados, ¿qué debemos hacer? Convertíos, bautizándoos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo que busca Juan no es una relación de miedo, sino una relación de encuentro y una relación de amor. ¿Por qué? Porque él predicaba el bautismo, un bautismo de agua, para el perdón de los pecados. ¿No? Es lo que hemos dicho. Y entonces, lo que busca Juan no es predicar la condena, sino es predicar el perdón y la misericordia. Cuando la gente nos viene predicando la condena, tenemos que sospechar mucho de las personas. Y yo no estoy hablando de mala intención, porque evidentemente cuando uno ve el mundo y se fija en el mundo, pues puede advertir que nos vamos a condenar. Y eso como técnica de reacción puede valer, pero en un primerísimo momento. Pero hay que tener cuidado porque con eso lo que creamos es una sensación y un ambiente de miedo que lo que hace es alejar de Dios. Y ese no es Dios. Dios no es el que ha venido para condenar, sino que Dios es el que ha venido a salvar. Y es lo que está predicando Juan. Por eso, qué grande y qué importante es que tú y yo, cuando anunciemos y cuando estemos con los demás, lo que anunciemos con nuestra propia vida es eso. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de manera inquisitorial? Es que haces, es que no haces, machacando. Tú dile a un niño que no vale para nada, que no estudia, que no puede, y ese niño, suspenso seguro. Con ese niño no echas pelo. El otro día me encontré con una persona de 81 años en la parroquia, ¿no? Y venía
agarrado a la barandilla con un chico joven y con su mujer. Y el primer día que yo lo vi, no digo su nombre, el primer día que yo lo vi, pues subía muy torpemente y empujado casi por el chico. Ayer, cuando llegué a la parroquia, el último tramo lo estaba subiendo él. El chico iba detrás, pero el chico no lo cogía. El chico iba simplemente por si acaso se caía. Y la mujer iba al lado, pero tampoco lo cogía. Y él mismo iba poco a poco tirando para adelante. Y hablando con ellos, este señor tenía y tiene una artrosis muy aguda y por eso es por lo que no puede casi andar y está pues haciendo toda una serie de ejercicios de psicomotricidad y de fisioterapia para mejorar, pero sobre todo está subiendo. Y a lo que voy, me dice la mujer, gracias a este chico, mi marido, que no se podía mover y ya estaba rígido como una tabla, ahora está haciendo estos progresos. Lo dijo alabándolo a él. Y me dice el chico, yo no he hecho ningún milagro, simplemente he creído en él y se lo he dicho. Y le he dicho que él podía volver a andar y yo lo he ayudado para que él se convenza y ponga los medios propios necesarios para poder andar. Y hoy ha hecho este cuarto de subida, tenemos toda una rampa, ese cuarto de rampa para llegar hasta el final. Simplemente he creído en él. Necesitamos creer en los demás, demostrar a los demás el Dios que llevan dentro, que descubran el Dios que los habita. Y entonces seremos un descanso y una carga para los demás y un motivo y un empuje para que todos puedan creer. Eso es lo que hace Juan en todos y cada uno de nosotros. Y por eso dice eso. Y entonces él les dice que no se nos olvide que San Juan todavía estamos en el Antiguo Testamento, aunque estemos rozando con Jesucristo, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Y él dice, el que tenga 2 túnicas, que comparta lo que no tiene, con el que no tiene. El que tenga comida, que haga lo mismo. O sea, que viva esa donación y esa entrega. Porque a veces convertimos la caridad en un arma de autojustificación para sentirnos salvadores. Y el único salvador es Jesucristo. El único salvador es Jesucristo. A veces pensamos que con ayudar, pues ya nos creemos el ombligo del mundo, ¿no? Hoy es sábado, Ayer presenté la última justificación de un centro social en Yembel. Llevo una ONG y estamos trabajando entre los sitios, al lado de Dakar, capital de Senegal. A 20 kilómetros está Yembel, que es uno de los suburbios de Dakar. Yembel tiene 250.000 habitantes. Es suburbio, y es más grande que Burgos. Burgos tiene 175.000, la capital, lo que es Burgos ciudad. Os estoy hablando de 250.000. Y nosotros trabajamos en el suburbio del suburbio. Lo que dicen en Francia, porque es francófono, la banlieue de la banlieue. O sea, el suburbio de los suburbios. Y hemos hecho un centro social donde hay una pequeña guardería, un dispensario, es la sede de las 10 escuelas deportivas masculinas y una escuela deportiva femenina. Tenemos una liga femenina en Senegal de fútbol. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo hay un problema, porque el presidente de Senegal se quiere perpetuar en el poder porque se le acaba el tiempo, según la Constitución, para que pueda seguir siendo presidente. Y entonces, o cambia la Constitución o no. Y
o no sigue siendo presidente. ¿Qué ocurre? Que está habiendo muchos disturbios, está habiendo muertos. Eso, como veis, no os lo cuenta nadie, pero os lo cuento porque yo lo estoy viviendo en primera persona en mis proyectos, ¿no? Y entonces está habiendo muertos y es más, está aprovechando el yihadismo para intentar radicalizar un país que de por sí siempre ha sido bastante templado. Pero, os digo, estamos con una liga de fútbol femenina. ¿Para qué? Para que no haya matrimonios forzados, ni a las menores se las casen con quien sea, para que no se les desescolarice a las chicas, porque las condiciones es que se las escolarice, tengan una comida al día y puedan estudiar, si quieren, hasta el periodo de universidad. Son las condiciones. Claro, el 95% de la población es musulmana, con lo cual en el proyecto tengo musulmanes, animistas y católicos. Católicos son 3,5%, de la población, 3,5%. Solo hay una parroquia en todo Yembel de católicos. Y lo digo porque realmente ahí es donde se está viendo que allí no somos salvadores de nadie. Y eso que el padre Donato debe ser la leche, ¿no? Porque no me conocen y bueno, para ellos es casi un dios, ¿no? Y es curioso porque realmente ahí a quien predicamos es al Señor, a través de un proyecto colectivo. Y yo no me siento para nada salvador de nadie. Lo único que estoy haciendo es dirigir subvenciones desde aquí, desde el ayuntamiento y desde otros sitios para que ellos tengan una formación, una preparación y, sobre todo, un proyecto sostenible para que ellos no tengan que venir aquí, sino que allí, que puedan venir si quieren, pero vamos, por turismo, pero ellos tengan un futuro y unas raíces, ¿no? Y digo esto porque no me siento salvador y es más, ellos me han evangelizado y me han dado muchas más muestras de Dios, porque allí se mastica a Dios. Es la diferencia. No sé, nosotros les habremos ayudado económicamente, pero la sonrisa que ellos tienen nos falta a nosotros. Y el Dios que ellos viven, que para ellos es como el respirar, pues también nos falta, ¿no? Y lo cuento, igual me lo habéis oído como anécdota, ¿no? Yo cuando estuve con una hernia discal cervical, que no me podía mover, tuve problemas físicos, pues allí, de manera espontánea, al lado del centro social cerca, hay unos campos, a ver, que nadie se imagine cosas raras, o tenemos unos campos donde entrenan. Los campos son tierra, O sea, no es el Nou Camp ni es el Santiago Bernabéu allí con césped y no sé qué. Allí es arena, son piedras, las porterías no tienen palos y las que lo tienen, vamos, es un milagro, o sea que andamos en esas estructuras, ¿no? Vamos, y ya hemos tenido que cambiar de sitio varias veces porque, claro, con esto de la especulación, pues te expropian cada 2 por 3 y nos cambian el terreno por el artículo 33. Pero bueno, el Señor siempre nos regala a través del ayuntamiento un terreno. Y a consecuencia de esta historia, pues lo que sí que funciona, o sea, no tendrán para comer, pero ¿quién no tiene un teléfono con un WhatsApp? Todo el mundo. Es lo curioso, ¿no? Pues les llegó lo que me ocurría y de manera espontánea saltaron todos al campo de fútbol. Y allí se pusieron el imán de los musulmanes a rezar por el padre Donato. Yo cuando me lo contaban se me saltaban las lágrimas de ver, o sea, el imán pidiendo por un cura. O sea, dices, esto es de locos, ¿no? Bueno, no es de locos, es de Dios. Allí los animistas haciendo sus ritos, que yo digo, mejor que no hagan mucho porque empiezan a quitarse uñas y a quitarse pelo, y digo, que no hagan muchas cosas raras, con que recen justo y ya vale, ¿no? Y los católicos. Y allí estaban animistas, musulmanes y católicos rezando por el padre Donato. ¿No? Dices, ¿quién salva a quién? ¿Quién salva a quién? Y por eso, como decía uno de los superiores de los hijos de la caridad, el padre Bousso, los pobres me han evangelizado. Que el padre Bousso estuvo predicando y trabajando en las favelas en Hispanoamérica. ¿No? Los pobres me han evangelizado. Y realmente recibimos el 100 por 1 de lo que damos cuando anunciamos a Jesucristo. ¿Por qué?
Porque como Juan te da la sensibilidad para percibir el Dios que trae aquel que ni siquiera sabe que lo lleva dentro. Y eso te reevangeliza. Y te retroalimenta. Y es como un feedback de Dios que te llena, porque cuando vives en clave de Dios, el Señor te concede ese don de la hipersensibilidad y de ver a Dios, ese don de verle en medio de cada situación y de cada persona, aunque no sea creyente. Aunque no sea creyente. Y cada detalle y cada situación es realmente desbordante. Del resumen del trabajo que yo he hecho en Proyecto Hombre, pues como no voy a desvelar ningún secreto, 10 años de voluntariado, una confesión. Una. 2 Eucaristías. Una murió la madre de un chico y otra. 2 Eucaristías. Nada más. Y sin embargo, no había día que los chicos no me estuvieran preguntando todo el día sobre cuestiones de fe y cuestiones de Dios. Dices, ¿cómo ellos mismos, sin que tú, evidentemente, porque claro, Proyecto Hombre es aconfesional y tú no puedes imponer nada? Y yo iba como un voluntario más, todo el mundo sabía que era cura, pero punto pelota. Bueno, cuando me ordené, porque desde el año 90 hasta el 96 no era cura. Entonces, bueno, pues ahí estás viviendo ese proceso con los que se están rehabilitando y realmente estás viviendo desde tu propia presencia, nada más. Y a la vez el Señor te va anunciando. ¿Y cómo estás viviendo un proceso de conversión? ¿Para qué? Para que la gente no se quede con vosotros, no se quede con uno, sino que vaya al Señor. Os decía de los curas selfiantes. Fijaos, Juan, lo que vivía. Juan en ese momento, cuando está predicando, y nos está contando Lucas, con esto acabo, Juan era la persona más famosa de todo Israel. Iban de todos los sitios a bautizarse. Aquí lo hemos escuchado. Todos. A preguntarle qué tenían que hacer, a consultarle. Y hemos visto hasta el propio, que lo veremos, el propio que le corta la cabeza, no hacía más que estar todo el día escuchando, ¿no? Cuando le dice que no te es lícito estar casado con la mujer de tu hermano. Bueno, pues todas esas cosas, ¿no? Bueno, como todos acudían a él. Y sin embargo, ¿qué dice Juan? Y esto es lo interesante. Porque él le podía decir, mira Jesús, te esperas un año más, que a ver, bonito, estamos en mi minuto de gloria, ¿no? Total, que lo mismo te da. O sea, a mí me habéis tenido aquí cayó en el desierto, comiendo saltamontes, me habéis tenido 30 años, pues ahora te esperas un poco, ¿no? Le dices a Dios que te crucifiquen un año más tarde, que total, un año arriba, un año abajo, en toda la historia de la salvación, ya puestos en gastos, que lo mismo da, que mueras con 33 que con 34. Pero esto es mi momento, tío, ¿no? ¿Eso es humano o no es humano? Sí. Pues Juan no dice eso. Juan, ¿qué nos dice? Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. A mí esto me desborda de Juan. ¿Cómo nos enseña que vivir la humildad no es no reconocerse a uno mismo? Porque Juan sabe hasta dónde llega y su autoestima está en el Señor, pero sí reconoce a aquel que le ha dado todo, a aquel que le ha dado el Espíritu en el vientre de su madre y aquel que anuncia y aquel a quien tiene que seguir los demás. Y es el Señor, cuando nos encontramos con Él, la prueba del algodón, si nosotros realmente nos hemos encontrado con el Señor hace que nosotros no nos anunciemos a nosotros mismos, sino que lo anunciemos al Señor. Pues que lo anunciemos.